Junto a la ribera del río Tajo, a su paso hacia tierras extremeñas y lusas, en la mitad occidental de la provincia de Toledo, se extiende una antigua e histórica ciudad, Talavera de la Reina. La urbe moderna convive con la historia en este centro vital de una amplia comarca que comprende más de un centenar de pueblos de varias provincias. Los restos que se han conservado de las 3 murallas que cerraban la ciudad con sus torres albarranas son fiel testimonio de un rico pasado con historia, en el que romanos, visigodos y árabes dejaron impronta de su paso. Pero la principal seña de identidad de esta ciudad es la tradicional cerámica decorada, que con sus dibujos y peculiar gama cromática ha dado la vuelta al mundo. La Plaza del Pan, luminosa en espacio y azulejería, es una muestra de la principal actividad artesana de Talavera. Este lugar, con su aspecto renacentista, ha sido siempre el centro de la vida talaverana. Ferias y mercados, actos religiosos y sociales, procesiones, jura de fueros, mojigangas. Todo se celebraba y se celebra en esta plaza, cuya rústica apariencia fue embellecida por Ruiz de Luna con el color de sus cerámicas. El Teatro Victoria, decorado en parte con la tradicional cerámica talaverana, se levantó en 1914 sobre el terreno de la antigua Casa de Comedias, que fue derribada en 1892. La azulejería también está presente en la moderna arquitectura urbana de Talavera como una seña de identidad del mundo renacentista occidental. Uno de los edificios más emblemáticos y significativos para los talaveranos es la Basílica de Nuestra Señora del Prado, que tuvo su origen en una ermita situada a extramuros. En ella se conjugan el Renacimiento y el Barroco. Este templo de 1570, al que Felipe II denominó Reina de las Ermitas, alberga en sus paredes las mejores referencias de la Talavera alfarera, convirtiéndose en un museo de cerámica en el que se pueden admirar obras de azulejería desde el siglo XVI hasta el XX. La fuente del antiguo mercado, rematada con la firma de Juan Ruiz de Luna, también muestra este exquisito arte tradicional de la azulejería talaverana. El nombre de Juan Ruiz de Luna, que tiene su propio museo en la ciudad, está directamente vinculado al florecimiento de la cerámica talaverana en este último siglo. Es él el que, junto a otros maestros artesanos, elevó la calidad técnica y artística de las obras. Los diversos talleres de Talavera extendieron por la geografía nacional y más allá de nuestras fronteras las bellas obras de cerámica elaboradas con el agua y la tierra que la naturaleza puso en el entorno de la ciudad a disposición de estos artistas. Hoy, las canteras de los alrededores de Talavera siguen suministrando esa arcilla rojiza de gran plasticidad y resistencia, libre de impurezas de areniscas y caliches que harían estallar las piezas. La tierra recogida en las canteras, junto a la de aquellas piezas que se han deteriorado antes de entrar en la primera cocción, ha quedado almacenada en la dependencia que tienen dedicada a este uso en uno de los alfares. El operario encargado de la preparación del barro llena el bombo con tierra y añade el agua para la mezcla en las proporciones adecuadas. Antaño, y hasta la incorporación de estas máquinas a los sistemas de producción alfarera, el barro se elaboraba en unas grandes balsas de escasa profundidad.
Después se depositaba en el suelo formando una gran torta circular, que se sometía a un preamasado pisándola fuertemente con los pies descalzos. En la actualidad, desde el bombo, la arcilla disuelta en el agua pasa a través de un filtro para ser depositada en el fondo de un gran recipiente. El barro ha quedado almacenado y colgado para escurrir parte de su humedad. Este trabajo de preparación del barro se realiza según las necesidades de material para los próximos trabajos. Pieza a pieza, las planchas de arcilla se van recogiendo en un carro para llevarlas hasta la máquina de amasar. La amasadora mecánica ha suprimido el esfuerzo humano que había que realizar para golpear el barro hasta darle la elasticidad necesaria para trabajarlo. El barro sale de la amasadora en forma de churros, quedando dispuesto para pasar a las manos de los barreros. Los alfareros o barreros, como se les llama en Talavera de la Reina, se ocupan de darle al barro la forma deseada. Su trabajo se desarrolla en el torno de origen árabe. Después de elegir y preparar la pella con la cantidad de barro que va a necesitar para la pieza, el barrero la coloca en la torneta, centrándola para poder trabajar con precisión. Coordinando los movimientos de fricción de los pies en la rueda para hacer girar el torno y la habilidad de las manos levantando el barro, el cuerpo de la pieza va tomando la forma deseada. Para modelar el barro hay que trabajar siempre con las manos mojadas. El artesano dispone de la alimoja, un caldo de arcilla muy diluida en agua que actúa de lubricante. La colocación de las asas en todas aquellas piezas que lo requieran se realiza una vez que se ha oreado ligeramente la superficie. Además de los populares jarrones, otra de las piezas tradicionales de la cerámica talaverana es el plato. Cuando se trata de platos gallonados, cuya superficie interior lleva un relieve, los barreros disponen de un molde que deben fijar y centrar cuidadosamente sobre la torneta. Sobre el molde, el artesano coloca la plancha de arcilla para ajustarla con la presión de las manos hasta que se adapte a sus formas. Después rebaja lo que será el fondo o base del plato hasta dejarlo plano. Sobre esta superficie, el barrero aplica un churro de barro que servirá de apoyo. Con el horadado de los dos agujeros para colgar la pieza, esta queda terminada. Cuando el plato ha estado un tiempo sobre el molde oreándose para perder parte de su humedad, el riesgo de deformarse desaparece y ya se puede extraer. Hace algunas décadas que el torno eléctrico sustituyó al mecánico movido por la fuerza de los pies. Los barreros tradicionales talaveranos realizan diferentes tipos de jarras. Una vez que la pella está fijada en la torneta giratoria, con sus manos elevan el barro dándole el grueso y la forma deseada. En esta tarea se aunan sensibilidad y experiencia para lograr las más bellas formas. La superficie fina y curvada de la alaría, especie de media caña, sirve para pulir y modelar la fina capa de barro. Terminada la jarra, el barrero la separa de la torneta con un cordel fino y resistente. El remate final de la pieza lo da el pitorro,
que facilitará la salida del líquido. Luego la deja orear en un primer secado que permita añadirle la decoración no pintada. Cuando el cuerpo de la pieza se ha oreado durante algunas horas, pero conservando parte de la humedad, ya se le pueden aplicar los postizos o adornos que no se modelan en el torno, como las asas, pitotes, relieves. Estos ornatos gozan de diferentes grados de dificultad y belleza que el artesano, con su experiencia, ha llegado a dominar. Antes de la cocción, todas las piezas, cualquiera que sea el modelo, tamaño o complejidad, deben pasar por un proceso de secado natural en unas condiciones de ventilación, temperatura y humedad precisas. Una vez seca, la obra ya se puede introducir en el horno para cocer el barro. Esta primera cocción se llama bizcochado y se hace por encima de los 1080 grados de temperatura. Antaño, la cochura se realizaba en los hornos de leña alimentados con escobeñas y materias vegetales. En la actualidad, los hornos automáticos han sustituido a los tradicionales. Transcurrido el tiempo de cocción, el horno ya se puede abrir. En otro de los alfares talaveranos, el operario extrae con cuidado la obra bizcochada, comprobando por su sonido de campana si la cocción ha sido satisfactoria o si la obra ha sufrido roturas. Esto normalmente lo hacemos para comprobar si la pieza está sana o tiene alguna fisura y está averiada. Esta, si comprobamos, tiene una fisura y no sale el sonido que habíamos dicho. Aparte del sonido hay que comprobarlo también visualmente porque se le ve, lo puedes apreciar y eso sale mal. Desde aquí para arriba tiene una fisura el barro. Las piezas que han salido con algún defecto, por pequeño que sea, son retiradas. El resto, que afortunadamente es la mayor parte de la obra, pasará a las siguientes fases del proceso. Una extensa gama de dibujos, de diferentes estilos y variedades cromáticas, heredados de los antiguos alfareros talaveranos, son la base de un amplio catálogo de piezas tradicionales. Estos bocetos sirven de guía e inspiración a los actuales talleres, lo que permite mantener la línea estética y singular que ha dado fama a la cerámica de Talavera. La superficie sobre la que se aplicarán los dibujos ya está cocida y preparada, pero antes hay que darle un baño de esmalte cuidando especialmente la limpieza de la superficie. Una vez que ha sufrido la primera cocción, está bizcochado, que le llamamos, pues se suena la pieza y se le tiene que sacudir y limpiar para que no le salgan impurezas. A la hora de esmaltar, la suciedad que tenga no le repercuta y no le perjudique a la hora de pintarlo y de terminar la pieza. Para que el esmalte vitrificante se reparta uniformemente por toda la superficie de las piezas, este tiene que estar bien disuelto en el agua. Por ello, el alfarero lo revuelve antes de iniciar el baño. Si la pieza ha alcanzado el punto ideal de cocción, absorbe mejor el esmalte y se seca antes. El alfarero trata de evitar en todo momento que se marquen en la superficie las huellas de introducir las piezas en el baño. Para ello, utiliza las puntas de sus dedos en unos casos o las pinzas apropiadas en otros. Al final, una capa blanca oculta por completo el alma arcillosa de las piezas, impermeabilizándolas. La sección de pintura goza de una gran relevancia en cualquiera de los obradores tradicionales de cerámica talaverana. Allí, sobre la capa de esmalte en crudo, se aplican los dibujos a pincel. Debido a las características del esmalte,
Los pinceles deben estar fabricados con un pelo muy suave, pues en caso contrario se levantaría esta capa base. Una de las dificultades que tiene la pintura en cerámica es que el decorador debe imaginarse el resultado cromático final, pues los colores que se aplican nunca son puros. Como se dice en el argot de los ceramistas, el artista siempre hace un poco de paleta. La decoración pictórica se realiza a base de óxidos vitrificables. El azul es el cobalto, el verde el cobre, el manganeso. Se disuelven con agua y se mezclan con otros colores para conseguir las intensidades y gamas deseadas. Algunos de los dibujos se aplican por el sistema llamado de estarcido. A través de un papel agujereado se transmite a la pieza el punteado básico de la figura que se pretende dibujar. Sobre este punteado se trazan a lápiz las líneas que servirán como guía de los dibujos. La paleta cromática de Talavera consta básicamente de 5 colores: el azul, el amarillo, el naranja, el verde y el manganeso. Según la intensidad que se dé a este último, puede tomar tonalidades violáceas o negras. El verde se suele obtener del cobre y mezclado con otros colores da unas tonalidades distintas. Uno de los trabajos más característicos de la cerámica talaverana es la azulejería. Sobre una base de azulejos bañados en esmalte, los artistas trasladan los motivos que el cliente ha encargado. El proceso de pintado se realiza de la misma forma que en el resto de las piezas. Primero se trazan las líneas básicas, luego se repasan con pintura y después se rellena el dibujo con los colores. Para mantener un buen pulso en su trabajo, los artistas decoradores apoyan su mano sobre una caña que dispone de un ligero desplazamiento delante del trabajo. Además de las mezclas de los pigmentos utilizados en la decoración, el color resultante de las piezas dependerá también de la temperatura alcanzada en la cochura, y es en ese momento cuando alcanzarán su luminosidad. Hasta que haya suficiente obra para llenar el horno, las piezas pintadas pasan a ocupar un espacio en las estanterías. Llega el momento de cargar el horno para proceder a la segunda cocción. Las piezas hay que colocarlas con mucho cuidado para que no rocen unas con otras. Por este motivo, el artesano utiliza unos separadores cilíndricos y placas que dejan los espacios necesarios para alojar las piezas. En los hornos de mayor tamaño, la obra se carga en el carro. Al igual que se hizo en la primera cocción, el carro cargado con las piezas hay que llevarlo hasta el horno. Allí, los quemadores distribuirán el fuego uniformemente por el interior una vez cerrado. Por su dificultad, esta segunda cocción debe estar más controlada que la primera para impedir que se eche a perder todo el trabajo realizado. Según el tipo de horno, se cuece en ciclos más cortos o más rápidos, pero siempre el proceso de calentamiento y enfriamiento debe ser lento. En la primera fase, entre los 200 o 300 grados, que es una zona crítica, si se sube la temperatura rápidamente, las piezas corren el riesgo de estallar. Después el peligro se reduce y se puede subir la temperatura hasta los 650 grados, en los que hay otra zona crítica. Pasado los 700 grados baja el riesgo y se puede volver a subir el fuego. Dependiendo de las características del horno, esta segunda cocción suele durar unas 16 horas. Transcurrido este tiempo, ya se puede abrir la puerta para sacar toda la obra realizada. Esta apertura del horno debe ser progresiva, para suavizar el cambio de temperatura que podría afectar negativamente al trabajo final.
Una vez sacadas del horno, algunas piezas reciben un tratamiento especial con betún de Judea que se extiende por la superficie impregnando las invisibles grietas formadas en el esmalte. Este líquido oscuro imprime al trabajo un cuarteado característico imitando a las obras antiguas. Las piezas ya están terminadas y dispuestas para entregárselas a los clientes o para ocupar un espacio en la tienda exposición. Si el urbanismo de Talavera de la Reina refleja en sus monumentos una muestra de esta exquisita artesanía, las tiendas abiertas en los obradores para exponer y ofrecer sus trabajos al público contribuyen a mantener esta imagen propia de una ciudad artesana que hunde sus raíces en el tiempo. En los diferentes talleres de Talavera de la Reina, las piezas tradicionales comparten el espacio con las creativas propias de los nuevos tiempos, sin perder ese espíritu que las ha caracterizado a lo largo de la historia. Caballeros andantes como el manchego Don Quijote, guerreros ecuestres que inmortalizaron su figura en la superficie de los jarrones, escenas taurinas y sociales que dejaron constancia de la tradición festiva de la época, motivos religiosos que trataban de transmitir los pasajes bíblicos, monterías y una variada gama de ornamentos florales y decorativos. La secular historia de la cerámica de Talavera, que goza de una belleza singular y reconocido prestigio, se ha catalogado desde el siglo XVI, que es cuando hay de verdad una producción extensa y que se pueda documentar por las decoraciones de las diferentes épocas. El momento de mayor apogeo y calidad artística corresponde al último tercio del siglo XVII y primeros años del XVIII. La cerámica talaverana tiene influencia de las distintas corrientes artísticas que se estaban dando por toda Europa y se ha mantenido fiel a la tradición. Todas las innovaciones surgidas de los espíritus creativos han partido siempre de esos motivos tradicionales, teniéndolos como argumento básico. Desde el siglo XVII, Talavera de la Reina, por la cantidad, calidad y variedad de su producción, ha llegado a ser conocida como la ciudad de la cerámica. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.